El tema de hoy tiene que ver con esta gran pregunta: ¿cómo nos recuperamos de un grave error? ¿Cómo nos levantamos después de una caída? ¿Cómo volver a empezar después de la caída? Porque a veces, ¿no es cierto? Como cristianos, a veces, no sé si a veces o muchas veces, perdemos batallas. Perdemos batallas espirituales. Pecamos, nos descuidamos nuestra fidelidad a Dios. ¿Te ha pasado o solo a mí me pasa? Que nos proponemos vivir conforme a las Escrituras, confiando en el Señor, siendo fuertes en Él, y terminamos fracasando. Y a veces esa caída puede ser tan fuerte, ese golpe. ¿Cómo nos volvemos a levantar después de una caída? ¿Cómo recuperar y volver al rumbo correcto? Esa era la pregunta que estaba en Josué y en los líderes de Israel luego del capítulo 7. ¿Cómo volvemos a empezar después de una gran derrota? Recordemos el capítulo 7, un hombre llamado Acán del pueblo de Israel pecó terriblemente, robando aquello que el Señor había dicho que no debían robar, y por causa de ese pecado todo el pueblo sufrió. 36 hombres murieron y los israelitas perdieron una batalla, fueron humillados, fueron derrotados por una nación que era en comparativa mucho más pequeña que Jericó, la nación de Jai. 36 familias sufrieron hasta que el Señor mostró al culpable, y este culpable recibió el castigo. Fue removido del pueblo de Dios junto con su familia y todas sus cosas. Y el capítulo 8 lo que nos está mostrando es el desenlace de esa historia. Dios les da una segunda oportunidad para volver a enfrentar a esos enemigos quienes los habían hecho correr de miedo la vez pasada. Y esto a veces yo creo que es más difícil. No sé si te pasa, pero a mí me ha pasado que luego de un error, de una caída, uno quiere ir por otro rumbo. Uno comete un error yendo hacia un lado, perseverando con una cosa, y cuando le va mal, dice, no, voy a probar otra cosa diferente. Es bien difícil volver a retomar la primera tarea en la cual fracasaste, ¿no es cierto? Cuesta mucho. Si te fue mal ahí, no quieres volver ahí, quieres empezar otra cosa nueva. Hay batallas que queremos evitar, experiencias que queremos evitar, gente que queremos evitar. Pero a veces el Señor te dice, vuelve. Hay que enfrentar esas situaciones. Y Josué estaba en esa situación. Habían sido tremendamente humillados por los de Jai. Y Dios les dice, vuelvan a enfrentarlos. Así como Jacob tuvo que volver para dar la cara a su hermano Esaú después de haberle robado su primogenitura. O como el hijo pródigo que tuvo que volver a la casa de su padre todo desaliñado, harapiento, desnutrido y avergonzado, y dar la cara y enfrentar a su papá. En Apocalipsis 2 leemos que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que deben volver y arrepentirse porque habían abandonado su primer amor. Y esto, hermanos, es una realidad que el Señor muchas veces nos va a decir, volver. Y a veces volver puede ser más difícil que empezar. Josué y el pueblo tenían que hacer lo mismo que la iglesia de Éfeso, volver en arrepentimiento, volver y enfrentar al enemigo que los había derrotado y avergonzado. Y nosotros, en la vida cristiana, muchas veces vamos a tener que hacer lo mismo. El Señor nos va a decir lo mismo, vuelve,
enfrenta tu error. Enfrenta al enemigo que te derrotó y te avergonzó y te dejó por los suelos. Hermanos, la vida cristiana está marcada por este verbo, vuelve. La perseverancia de los santos. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. Pero antes de seguir, vamos a orar. Quiero orar al Señor. Oremos. Señor, concede que todos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para gloria tuya y para la edificación de nuestras almas. Amén. Amén. Vamos al pasaje entonces. Como decía al principio, es difícil volver. Puede ser que a veces tengamos que regresar a experiencias o a personas, a lugares donde fracasamos en el pasado. Y nuestra tendencia va a ser no querer enfrentar esas situaciones, no querer enfrentar nuestro pasado vergonzoso, nuestros errores, querer seguir como si nada hubiera pasado. Porque enfrentar los errores del pasado o a las personas de nuestro pasado nos pone en una situación vulnerable. Y tenemos miedo, ¿no es cierto? Si nos va peor, si volvemos a fallar, si esta vez es peor. Los israelitas habían sido derrotados y humillados en Jai. Y ahora Dios les estaba diciendo, vuelvan y luchen contra ellos. Pero quiero que noten una cosa. El Señor no simplemente los manda y listo. ¿Cuál había sido el peor error de la pelea? De la pelea contra Jai cuando perdieron. El grande error de Josué, porque el pecado era de Acán y por eso pagaron todo el pueblo. Pero el error de Josué como líder había sido ir a la batalla sin consultar al Señor. Porque yo estoy seguro que si él consultaba al Señor antes de ir a la batalla, el Señor le hubiera dicho, no vayas, uno entre ustedes ha pecado, no estoy con ustedes en esta batalla, perderán. Pero Josué no lo hizo. Y ese fue su gran error. Ahora, noten esto en el primer verso. Es el Señor quien le habla a Josué. Y es Él quien le dice, no temas, ni desmayes. Yo te he entregado a Jai y a su rey y a su pueblo, su ciudad y su tierra. Esta vez el Señor sí va a estar con ellos. Y esta es la gran diferencia. La gran diferencia. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Dios aquí? Está levantando a Josué. Le está llamando nuevamente a la fe. Lo está animando. Josué estaba por los suelos después de la derrota, después de tener que juzgar a Acán y a su familia, quienes murieron apedreados. Nada de eso es fácil. Y para este líder, seguro que tuvo un peso tremendo todo eso. Por eso el Señor tuvo que animarlo con las mismas palabras con las cuales Él le había llamado. Esfuérzate, sé valiente. Queridos, cuando estamos en las situaciones más duras de nuestra vida, cuando estemos por los suelos, recuerda, es Dios quien te levanta. Es el Señor quien sigue a tu lado, sigue pronunciando palabras de ánimo. Él viene a levantarte. ¿Cómo? Por medio de sus promesas. Y en este verso el Señor le asegura, le promete que ellos van a vencer. Y no solamente eso, sino que también el Señor les va a permitir tomar parte del botín, cosa que antes estaba prohibido. Dios, como dueño de todas las cosas, Él puede hacer con lo que le pertenece lo que quiere. Al principio dijo no van a tomar y ahora dice pueden tomar. Él es dueño de todo, Él puede hacer lo que Él quiere, es soberano. Y ahora Él les permite participar del botín. Si Acán hubiera sido paciente, si tan solo Acán hubiera sido paciente, él hubiera podido obtener lo que quería.
Eso me recuerda las palabras de Jesús, quien dijo, por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia primero, y todas las demás cosas les serán añadidas. Y ese fue el error de Acán. Él pensó primero en él y en su codicia. Nosotros como pueblo de Dios debemos aprender a esperar, a confiar en el Señor. Y eso también está aprendiendo Josué en estos versos. Y luego de animarlo, luego de recordarle esto, el Señor le da una estrategia a Josué para derrotar a sus enemigos. Y nuevamente aquí me sorprende la Biblia, hermanos, porque me muestra que definitivamente el Señor y sus planes no son como nuestros planes. Él es el Dios que hace lo que quiere. Antes la estrategia del Señor había sido que den marcha, vueltas, ¿no es cierto?, alrededor de una ciudad con los sacerdotes tocando las trompetas. Ahora les da una estrategia completamente diferente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fingir la derrota. Dios les ordena básicamente que armen un teatro. Les dice que un batallón de soldados deben ubicarse detrás de la ciudad, escondidos, agazapados. Y otro grupo, el grupo más grande, debía ir al frente de la ciudad, por la puerta de entrada, y fingir que atacan para luego fingir que se escapan. Y la idea es que el rey de Jai, al ver que están escapando por segunda vez, se va a envalentonar y va a ir detrás de ellos, dándoles la oportunidad a los que estaban detrás de entrar en la ciudad y destruirla. Realmente podemos decir con el apóstol Pablo estas palabras: cuán incomprensibles son tus juicios, inescrutables son tus caminos. El Señor, hermanos, no podemos encasillar al Señor. No podemos, sus estrategias nos sorprenden. Es muy mala idea cuando iglesias o cristianos piensan, oh, el Señor hizo tal cosa en tal iglesia, hagamos lo mismo acá. Esa es la estrategia para el crecimiento o para la bendición o para recibir tal cosa. A ellos les funcionó esto, hagamos esto. Puede ser, pero ojo, estos pasajes nos están mostrando que el Señor es capaz de hacer lo que Él quiere de cualquier manera. En la primera batalla ellos prácticamente no tuvieron que esforzarse, tenían que marchar, sí era un esfuerzo, pero nada comparado con tener que fingir un ataque, salir arrancando después. Es una batalla encarnizada. Lo que funcionó contra Jericó no funcionó contra Jai. Y finalmente en los versos 9 al 29 vemos que todo sucedió según el plan de Dios. Los de Jai salieron a perseguir a los israelitas pensando que iban a tener una segunda victoria, que este era un pueblo fácil de vencer, sin saber que estaban peleando contra el Dios de Israel. Y cuando se dan cuenta de que hay humo en la ciudad, en su ciudad, y quieren volver a defenderla, ya era demasiado tarde. Porque la ciudad estaba bajo fuego, los israelitas que se habían quedado escondidos la atacaron, y cuando ellos se están devolviendo, los que habían fingido escapar regresaron. Y así los de Jai se vieron rodeados completamente por un ejército que era muchísimo más numeroso que el de la vez pasada, y fueron completamente aniquilados. Y esto es igual muy interesante, hermanos, lo que nos está mostrando la Biblia. La victoria, esta victoria ya estaba garantizada por Dios. La estrategia se la da Dios. Pero Dios mismo es quien le dice a Josué que su presencia es quien va a hacer, quien les va a acompañar, quien va a darles la victoria contra sus enemigos. La estrategia es diferente, pero en el fondo sigue siendo, el mismo principio. Dios hace el milagro y el pueblo obedece. Eso debe llamarnos la atención. Josué e Israel recibieron promesas de victoria, de triunfo, de bendición. Yo te daré la victoria. ¿Qué hacemos nosotros cuando leemos estas promesas en la Biblia
o cuando nosotros las recibimos. Generalmente mi tendencia es, cuando yo leo algo así, digo, wow, el Señor me va a proteger, me va a bendecir, me va a mandar bendición. Puedo descansar y esperar que la bendición llegue. El Señor le dijo a Josué, te voy a bendecir. Forma las líneas de batalla. ¿Te das cuenta? Ellos tuvieron que organizarse, tuvieron que ser disciplinados, tuvieron que salir a la batalla, tuvieron que enfrentar al enemigo que los había vencido, tuvieron que correr, tuvieron que luchar, tuvieron que ensuciarse las manos. Hermanos, Dios es el que hace las cosas, Él es el que da la victoria, Él es el que convierte corazones, Él es el que derrota al enemigo. Pero todas estas maravillas nosotros las recibimos en medio del esfuerzo, en medio de la preparación, en medio de la obediencia. Y esto es un tremendo recordatorio, porque a veces nuestra tendencia es a vivir una fe pasiva. Creer en los milagros de Dios no quiere decir que nos sentamos a esperar a que los milagros lluevan sobre nosotros. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser obedientes. Y aquí me pregunto, ¿tienes disciplina en tu vida de oración, en tu vida de la lectura de la Biblia? ¿O estás simplemente improvisando, Martín? Me pregunto yo y les pregunto a ustedes. Tenemos que disciplinarnos. ¿Puedes decir que te estás esforzando en la obediencia, en amar a tu prójimo y a Jesús? A todo nos cuesta, hermanos, porque estamos acostumbrados a un estilo de cristianismo cómodo. Pero no debe ser así. Israel tuvo que prepararse, tuvieron que ser obedientes, esforzándose. Y lean la Biblia. Fue una batalla donde todos los de Jai murieron. No murieron. Fueron matados. ¿Por quiénes? Por los israelitas. Ese día Josué y los israelitas terminaron manchados de sangre. Fue una batalla, una guerra con todas sus letras. Hubo muertos. No fue fácil. Muchas veces tenemos esta idea de que el cristianismo es un paseo de felicidad en medio de lluvias, de bendiciones y de prosperidad. La entrada a la tierra prometida no fue una entrada a una pradera de flores sin complicaciones. Fue una marcha a una guerra. Y una guerra no es nada grato. Y este principio se mantiene para el cristiano. Nuestra guerra no es ahora contra los paganos, contra los que no creen en el Señor, contra los pecadores. Nuestra guerra es espiritual, pero no por eso deja de ser menos sangrienta, dura. Debemos recuperar esto, hermanos, esta idea. Por eso es que se necesita la disciplina, por eso es que tenemos que estar preparados. Quizás hoy día no estamos enfrentando muchas luchas, muchas tentaciones, o quizás sí. Pero una cosa que es muy importante es que la preparación es precisamente para el día en que viene la batalla. ¿Qué quiero decir con esto en lo práctico? Que si hoy día no estás leyendo tu palabra, no estás orando, no estás siendo disciplinado, cuando venga la batalla, ahí es donde cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, ahí es donde recién queremos leer la Biblia, congregarnos fielmente. Hermanos, va a ser durísimo. Tenemos que estar preparados antes como buenos soldados. Ser disciplinados ya. Cosa que cuando venga la tentación, venga el enemigo, lo enfrentemos con la espada en mano. Con fuerza espiritual, no debilitados. Y es así que ese día ellos triunfaron. El rey de Jai fue capturado y ejecutado, y su cuerpo fue colgado de un árbol. Y este es un poderoso símbolo de que la maldición de Dios ahora está en el lugar donde corresponde.
en el cuerpo derrotado del enemigo del pueblo de Dios. Porque Deuteronomio 21:23 dice que el que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Entonces, cuando colgaron al rey de Jai de un árbol, es una señal poderosa de decir, la maldición ya no está sobre Israel. La maldición de Dios había caído sobre Israel por causa del pecado de Acán. Pero ahora ellos han removido el pecado, han removido al pecador del pueblo, se han consagrado al Señor, han sido obedientes a Dios. La maldición ya no está sobre ellos, está sobre el rey de Jai. Está colgada en ese árbol. ¿Y sabes qué es lo verdaderamente increíble en las Escrituras? Que el Nuevo Testamento nos enseña que fue el mismo Señor quien más adelante recibió la maldición. Porque Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, todo el que es colgado, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús recibió el mismo trato que el rey de Jai. Fue ejecutado y tratado como un enemigo de Dios. Recibió la maldición de Dios. De hecho, Pablo dice que él se hizo maldición. La historia de Josué 8 se cumple en Jesús. Y aquí el rey de Jai, maldito y colgado en un árbol, está apuntando al Hijo de Dios, maldito y colgado en una cruz. El cuerpo del rey de Jai fue descolgado del árbol y pusieron piedras sobre su cadáver. Fue sepultado en una tumba de rocas. El cuerpo de Jesús fue descolgado de la cruz y colocado en una tumba en medio de la roca y pusieron una piedra en la entrada. El rey de Jai murió bajo maldición por causa de su pecado. Por su propia maldad lo tenía bien merecido. Pero Jesús, el rey de reyes, murió bajo maldición para librar de maldición a todo aquel que crea en él. Para dar bendición y vida a nosotros. Es increíble que este relato nos transporte a Cristo. Y así termina esta historia, este desenlace. El pueblo ahora triunfa donde antes había fracasado. Y quiero que notes, triunfa porque el que recibió la maldición está colgado en un árbol. De la misma manera, nosotros hoy día podemos triunfar porque alguien recibió la maldición y fue colgado en un madero en nuestro lugar. Pero la historia termina con los versos 30 al 35, donde hay una renovación del pacto. Josué levanta un altar, ese día hacen sacrificios y ofrendas al Señor. Y además de estos sacrificios, además de estos holocaustos, noten lo siguiente, Josué escribe una copia de la ley delante de todo el pueblo. Y no es que solo se puso a escribir y todos miraban, él mientras escribía estaba hablando. Entonces, en esta ceremonia, ellos escucharon la ley, todo el pueblo, de la boca de Josué. Hermanos, este era un pueblo que había hecho un pacto con Dios, una promesa. Ellos se habían comprometido a serle fieles, a obedecerle, a seguir sus mandamientos. Y él se había comprometido a bendecirlos, a protegerlos, a ser su Dios. Pero ellos habían roto su parte del pacto. Habían fracasado en obedecer a Dios. Pero cuando el Señor les mostró su error, ellos se arrepintieron, eliminaron al pecador de su pueblo, volvieron en obediencia a enfrentar a su enemigo. El Señor les perdonó y ahora renuevan ese compromiso. ¿Cómo hacemos entonces para volver a comenzar después de una caída? Aquí está el poderoso ejemplo en esta historia. El pueblo tuvo que
arrepentirse. Ya vimos la semana las señales de un verdadero arrepentimiento. ¿Recuerdan? Confesión sincera, restitución y aceptar las consecuencias. Muy bien, Juan. Esas son las señales de un verdadero arrepentimiento. Pero ahora lo que vemos en este capítulo es que no solamente ellos se arrepintieron y Dios ya estaba todo solucionado. No, el Señor en su misericordia los lleva a enfrentar al enemigo, a enfrentar a aquellos que los habían avergonzado. Y Él les da la victoria sobre ese enemigo. El primer paso para levantarnos, queridos hermanos, después de una caída, es ese arrepentimiento sincero. Pero luego, el segundo paso, y este es el más importante, es tenemos que ponernos de pie, cueste lo que cueste, en el poder del Señor. En el poder y en el nombre del Señor. Ponernos de pie y enfrentar nuevamente al enemigo. Enfrentar nuevamente la tentación. Enfrentar nuevamente esa circunstancia, el dolor o lo que sea que puedas estar luchando. Y el Señor estará contigo. Y la señal clave para triunfar es lo que vemos al final de este capítulo. ¿Qué hizo Josué? Escribió una copia del libro de Dios. Josué recordó lo que el Señor le había dicho cuando lo llamó. ¿Recuerdas? Él no solamente le dijo, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Él le dijo, nunca se apartará de ti este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche. Nunca se apartarán de tus labios. Y eso es lo que recordó Josué ese día. Y lo puso en práctica. Reunió a todo el pueblo y leyó y escribió el libro de Dios. Hermanos, para vencer necesitamos tener una relación personal y grupal con el libro de Dios. El pueblo de Israel debía estar marcado por esta característica. Ellos debían ser un pueblo del libro. Y nosotros también somos un pueblo del libro. Los cristianos somos un pueblo del libro, un pueblo de la palabra. Si solo estamos leyendo la Biblia el día domingo, estamos mal. Si solo leemos la Biblia cuando venimos al culto, estamos sufriendo de inanición. Nos estamos matando de hambre espiritualmente. Estamos matando nuestras almas de hambre. Porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Para ser verdaderos adoradores que viven en obediencia al Señor, necesitamos desarrollar esa disciplina. Disciplina. Esta idea nuevamente de guerreros, de soldados. Nunca olvidemos que esta fue el mandato de Dios a Josué y a todo el pueblo. Nunca se aparte de tus labios este libro. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito. ¿Te das cuenta? Si Acán fracasó, si Josué fracasó, es porque se apartaron en algún momento del libro. Y cuando nosotros fracasamos, es también por lo mismo. Hermanos, ¿queremos que nuestra iglesia sea una iglesia que vive en victoria? Amén. Queremos vivir en victoria. Queremos experimentar la bendición de Dios en tu vida, en tu familia. Que Él te acompañe, que Él te dé triunfo y victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre lo que sea. Sí, Dios puede hacerlo. Pero su pueblo necesita ser disciplinado. Necesita ser un pueblo de la palabra.
Así que les digo y me digo a mí mismo, esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Y entre paréntesis, les reitero que los días jueves nos estamos reuniendo para estudiar la palabra a las 8. Así que, y también están a disposición los cursos CAT. Así que no hay excusa. Cierro paréntesis. Los espero en el estudio bíblico. No, pero más allá de eso, todos nosotros necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Leamos la Biblia, perseveremos, seamos disciplinados. ¿Eso cómo se logra? Con esfuerzo, pero con fe, creyendo al Señor, creyendo y desarrollando hábitos. Yo sé que de entrada va a costar mucho apartar 1 hora todos los días para estudiar la palabra, para leerla. Va a costar mucho apartar 1 hora. Pero quizás no si apartas 5 minutos. Eso cuesta menos. Comienza por 5 minutos. Y después te vas a dar cuenta que esos 5 minutos van a pasar volando. Y va a ser un agrado. Se van a convertir en 10, en 15. Y de repente no va a ser más un peso tener que apartar tiempo, sino que va a ser algo agradable. ¿Te das cuenta que ver una película en Netflix no requiere mucho esfuerzo? Si es una película que te gusta, que estabas esperando, no requiere esfuerzo. De hecho, la esperas con ansias. Te preparas tus botanas, tus bebidas, no sé, y llamas a alguien, a tus amigos o a tu familia, se sientan alrededor de la tele para ver una película. Es agradable. ¿Por qué leer la Biblia, orar, resulta tan pesado? Porque en nuestro corazón no nos hemos enseñado a nosotros mismos a disfrutar de la palabra de Dios. Hermanos, es un disfrute. Es mejor que el Netflix. Es definitivamente mejor. Porque estás viendo la película de Dios delante tuyo en las páginas de este libro. Y en esa película estás tú. Estoy yo, está esta comunidad, está tu familia y puedes ver cómo el Señor está entretejiendo tu historia con su historia. Es maravilloso. Seamos el pueblo del libro. Para triunfar se necesitaron esas cosas: un verdadero arrepentimiento, disciplina, volver a enfrentar al enemigo, la palabra, la palabra, la palabra. Amén. Amén.